Este encuentro se compone de cuatro sesiones de 1 hora y media, en la cual vamos a hablar acerca de algunos temas particulares del duelo. Como les decía, tal vez no vamos a hablar de toda la pastoral del duelo, porque de eso ya hemos hablado en cursos anteriores, pero sí vamos a hablar de las cosas más esenciales en este primer encuentro de hoy y luego de otros temas más específicos, ¿no? De hecho, vamos a partir de inmediato con la presentación. Ahí, share, listo. Em, Presentándoles el programa o lo que yo tenía pensado para este encuentro o para esta semanita. Hoy día vamos a hablar acerca de qué es la pastoral del duelo. Eh, Como les venía mencionando, qué es el duelo desde una mirada psicológica, de una mirada de vida espiritual y también qué es lo que la iglesia puede hacer o qué respuesta ha dado la iglesia para enfrentar esta situación de la muerte de un ser querido, que es principalmente el duelo que más atendemos en esta pastoral. Mañana tengo pensado en hablar algunas líneas sobre cómo acompañar el duelo en los niños. Si bien cuando empezamos hace un par de años a trabajar con la pastoral del duelo en la diócesis de Santiago, empezamos con grupos orientados a adultos. El grupo de ayuda mutua en el duelo Resurrección está dirigido para adultos. Siempre aparece la pregunta de, bueno, ¿y qué puedo hacer yo con mi nieto, con mi hijo chico, con mi sobrino? Que claro, también pasa por la situación del duelo, ¿cómo lo podemos acompañar a él? Entonces vamos a dar algunas líneas mañana de cómo también desde el punto de vista pastoral o psicoespiritual se puede acompañar a los niños. El jueves vamos a tocar también otro tema específico del duelo, que los temas, los cursos anteriores no se ha tocado en específico, pero que es algo lamentablemente bastante actual, que es cómo podemos acompañar el duelo de alguien que ha fallecido por suicidio, ¿no? También es eh, un tema muy particular y también muy interesante y contingente. Y el viernes, que es el último día de este curso, de este taller, requiere de la participación de ustedes. ¿Por qué? Porque más que yo le prepare o les presente un tema, me interesa que ustedes me envíen sus preguntas o me envíen qué tema tal vez a ustedes les parece interesante tocar en torno al duelo, pensando en que hay tal vez aquí algunas personas que ya se dedican al acompañamiento espiritual de personas, o son voluntarios de Cáritas, o voluntarios de hospitales, o tal vez, por ejemplo, por ahí escuché un saludo de la pastoral del duelo de la parroquia San Alberto Hurtado de Peñalolén. Ellos ya, yo los conozco, ¿no es cierto? He trabajado con ellos. Seguramente pueden tener alguna pregunta que tal vez sea interesante compartir en una instancia comunitaria como esta. Entonces, les quiero pedir que con toda libertad me puedan mandar sus preguntas a este correo que está aquí en la diapositiva, si lo pueden anotar, ¿no? Que es capellanhpsb@gmail.com. Entonces, entre hoy día y mañana me envían preguntas, temas, y, y ahí yo seleccionaré tal vez lo que más se repitan, o si me parece algún tema bastante, muy importante, lo voy a seleccionar, lo preparo y lo conversamos el viernes. ¿Ya? Entonces, este es el panorama general del taller que hemos preparado. Hoy día vamos a hablar acerca del duelo en general, mañana el duelo en los niños, el jueves el duelo por suicidio y el viernes los temas que ustedes mismos propongan y en los cuales yo les pueda dar algún apoyo o alguna sugerencia. Respecto de mi manera de trabajar, bueno, los que ya me conocen ya lo saben, pero generalmente mi sistema es expositivo. Yo voy a hablar, voy a proponer el tema y no tengo ningún problema en que el que me quiera interrumpir, el que me quiera hacer alguna pregunta o quiera compartir alguna experiencia personal, en cualquier momento me levanta la mano o me diga, oiga padre, y yo detengo la exposición y conversamos, ¿no? Es muy interesante también interactuar con ustedes y no es necesario esperar al final de la clase porque a veces o se descontextualiza la pregunta o se nos olvida, ¿no? Entonces, si usted tiene en un momento la duda,
levanta la manito por el Zoom o interrumpe con el audio y conversamos. ¿Ya? Entonces, sin mucho más preámbulo, entonces comencemos con el tema de hoy, que tiene que ver con qué es el duelo y por qué es interesante abordarlo pastoralmente. Cuando hablamos de duelo, estamos hablando de cualquier situación que causa dolor, pero dolor a causa de una pérdida de algo que ha sido afectivamente relevante para la persona. Esta es una primera definición amplísima de duelo. Es un dolor, un sufrimiento que me causa haber perdido algo o a alguien, ¿ya? Y aquí podemos pensar entonces en distintos tipos de pérdidas, ¿no? Eh, Bienes materiales, imaginemos, por ejemplo, cómo está esta imagen de acá, un incendio o algún otro tipo de siniestro que haya afectado algún bien material importante para uno. Bienes inmateriales también, por ejemplo, el prestigio, eh, la amistad de alguien, la buena fama, ¿cierto? O también, por ejemplo, las personas que, pero esto va más vinculado con la salud, personas que van perdiendo capacidades, ¿no? Imagínense una persona que está entrando en algún grado de demencia y empieza a perder ya, a notar la pérdida de la memoria, la pérdida de cierta habilidad cognitiva o alguna habilidad física. Eso también involucra esta sensación de duelo, ¿no? Eh, a veces el mismo paso del tiempo, el proceso del envejecimiento, hace que las personas naturalmente vayan llevando también un luto o un duelo por la juventud que se va, por la salud óptima, etcétera. También puede haber duelo por ruptura de vínculos, separaciones conyugales, finalizaciones de pololeos, etcétera, ¿no? Pero lo más clásico y a lo que nos abocamos en esta pastoral del duelo es principalmente al duelo por la muerte de un ser querido. ¿Y qué es lo que podemos ver como común en torno a todas estas experiencias de pérdida? Que bueno, que estas experiencias de pérdida generan en nosotros, que somos seres racionales, pero también somos seres espirituales y seres emocionales, nos generan una respuesta multidimensional. Y esto es muy importante, muy clave, por lo menos para cómo nosotros o como yo enfoco la pastoral y el acompañamiento del duelo. Uno a veces cuando piensa en el duelo piensa solamente en la pena que me da eh, estar pasando por la muerte de un ser querido. Es como lo más clásico, como lo más rápido que viene a la mente. Pero hay muchas otras emociones que aparecen en el contexto del duelo, no solamente la tristeza, también hay muchas veces en que aparece rabia, aparece ira, aparece culpa, angustia, ansiedad, incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente eh, emociones se despiertan con esta situación del duelo, sino también, como es un proceso multidimensional, eh, afecta otras áreas de la vida. Y aquí podemos ver este esquema que lo enseña uno de mis grandes mentores en este campo de la pastoral del duelo, que es el padre Mateo Bautista, otro religioso de la Orden de San Camilo, que plantea estas 6 dimensiones de la salud, ¿no? Que efectivamente las 6 se involucran en el proceso del duelo. No solamente lo emocional, que es donde colocaríamos la tristeza, la ira, la incertidumbre, etcétera, sino también los otros 5 factores o dimensiones importantes que se pueden ver afectados por una situación de duelo. Por ejemplo, el área física. ¿Cuántas veces estas mismas emociones o esta misma experiencia descompensa patologías crónicas que podemos tener? Nos sube la presión, nos descalibra la diabetes, nos da mayor frecuencia de dolores de cabeza, puede alterarnos el ritmo circadiano del sueño, etcétera, etcétera. Puede generar los problemas digestivos, etcétera. Como está interrelacionado muy estrechamente todas estas dimensiones entre sí. Nosotros las separamos para sistematizarlas, para explicarlas, para entenderlas, pero en el fondo todo actúa en una unidad. Somos una unidad de cuerpo, alma,
y mente, en definitiva, ¿no? Entonces, lo que nos pasa a nivel emocional, que es como lo que más brota espontáneamente a la hora de hablar del duelo, también impacta en lo físico, también impacta en lo espiritual, ¿no? Uno se empieza a hacer preguntas relevantes y trascendentes sobre la propia vida, ¿no? Aquí aparece la pregunta sobre lo escatológico, sobre el más allá, ¿dónde va ahora mi ser querido fallecido? ¿Dónde va mi mamá? ¿Dónde va mi papá? ¿Dónde va mi esposo? Aparecen grandes peleas a veces con Dios, ¿no? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué te llevaste a mi ser querido? Eh, yo siempre me acuerdo una pregunta que me hizo una señorita que su abuelo había fallecido recién en el hospital y me decía, pero padre, ¿por qué mi abuelo, que es una persona tan buena, tan santa, etcétera, se muere y hay tanta gente que no vale la pena en la vida y que sigue ahí caminando muy tranquila por la existencia? Yo le decía, bueno, es que usted ahora está viendo o haciéndose esa pregunta ahora desde el campo del dolor, pero esa misma persona que usted ve muy contenta y tranquila y feliz caminando por la calle también, le va a llegar el momento de la muerte y tendrá que enfrentarse a esta situación de ahora. O sea, su abuelo se adelantó en un proceso que nos involucra a todos, todos los aquí presentes, partiendo por el que habla, también pasaremos por el tránsito de la muerte. Entonces, claro, a veces cuando estamos interferidos por el dolor, pensamos cosas que después, cuando las volvemos a pensar en frío, nos parecen más descabelladas. Y ahí, por ejemplo, vemos cómo también lo mental, lo cognitivo, lo que tiene que ver con nuestras ideas, nuestros pensamientos, también se afectan durante el duelo y viceversa. También nuestra forma de ver el mundo, nuestros pensamientos, nuestras ideas eh, sobre cómo son las cosas influyen en el modo como nosotros también enfrentamos las situaciones de la vida, como por ejemplo la muerte, ¿no? O sea, siempre es muy importante darle una vuelta, ¿ah? Y reflexionar en torno a estos temas. ¿Cómo se afecta la vida física, la vida espiritual, la vida mental y también la vida social, ¿no? A veces ocurre que hay personas que en situación de sufrimiento o de duelo se tienden a retraer socialmente, ¿no? No quieren ver a nadie, no quieren que lo anden consolando, eh, etcétera. A veces no quiere, también de casos que he acompañado, personas que se retraen de participar en fiestas familiares, en cumpleaños, en matrimonios, porque a veces se sienten culpables. Como yo que estoy en duelo, se me ocurre ir a una fiesta. Esas son cosas que pensamos nosotros y también eh, cosas que nosotros podemos cargar a los demás. Otro caso práctico que me acuerdo de una persona que acompañé en un grupo que contaba con mucha tristeza cómo una vez estando en duelo por la muerte de su hija, se casaba un sobrino suyo y fue con su marido al matrimonio del sobrino. ¿Y qué fue lo que escuchó de parte de algunos de sus familiares? Dice, ¿y cómo aparece esta aquí en el matrimonio siendo que está de duelo? Uy, qué pena que escuchar eso de parte de tu misma familia. O sea, como que vengo aquí a compartir una realidad bonita de la vida familiar, a compartir el matrimonio de un sobrino y me dicen, uff, no, tú deberías estar llorando en tu casa la muerte de tu hija, anda a llorar. Complicado, como a veces también nosotros socialmente podemos cargar a las personas con lo que debiera ser, o también uno mismo a veces se presiona y se carga con el mismo como rol social que debiera tener el duelo y la muerte en la vida, ¿no? Y aquí tiene que ver también cómo nosotros estamos mirando y estamos considerando a la muerte en la cultura actual, ¿no? O sea, la muerte todavía es un tema muy tabú, siento yo, en nuestra realidad. Nos cuesta, especialmente en Occidente, ver a la muerte como una parte de la vida, como una etapa, o desde el punto de vista cristiano, como un tránsito, ¿no? Hay otras culturas, tal vez no occidentales, como por ejemplo en África o en Asia,
donde incluso yo creo que no tendría tanto éxito la pastoral del duelo como la tiene aquí en Occidente, porque como ven la muerte o el paso por la muerte con más naturalidad, o incluso en algunas culturas hasta con alegría, hasta con fiesta, que claro, la forma de vivir el luto o el duelo es diferente también y no está tan cargado hacia la tristeza o hacia otras emociones desagradables, sino que es algo que se vive con mayor naturalidad. Pero eso también involucra un poquito lo social y lo cultural que estamos hablando. Y la última dimensión que el padre Mateo también propone como interesante para considerar al momento de mirar el fenómeno del duelo es lo valórico. Porque también, así como al momento de vivir la experiencia del duelo, de la tristeza, afloran todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros pensamos, toda, todo lo que nosotros creemos desde lo social, toda nuestra forma de ver el mundo, también nuestros valores afloran al momento de sufrir. Y imaginemos, por ejemplo, una persona que le han dicho toda la vida de que expresar los sentimientos es algo femenino, entonces yo como hombre tengo que mantenerme siempre fuerte, siempre estoico al momento de sufrir. Claro, son esas personas que incluso a veces se jactan, no sé si a ustedes les ha tocado, se jactan de que no, yo cuando murió mi esposa no boté ni una sola lágrima, porque yo tenía que estar fuerte para sostener a mis hijos. Ya, de acuerdo, él mismo se coloca esa tarea o esa carga social o familiar de, de mostrarse fuerte, pero después en algún momento se, se manifiesta la tristeza, se manifiesta el sentir de qué es lo que la persona realmente piensa o siente respecto de la muerte del ser querido. Yo siempre digo, lo mejor es cuando llega la emoción es expresarla sanamente para que después no se transforme en una emoción que se empieza a expresar con somatizaciones, con depresiones soterradas o escondidas bajo otra sintomatología, o trastornos de ansiedad o crisis de pánico que aparecen y la persona dice que no sé por qué me siento así, esto nunca antes me había pasado y después cuando van al psicólogo, cuando van al psiquiatra y empezamos a escarbar un poquito, aparecen todas estas emociones que uno se aguantó o uno no quiso vivir sanamente y de alguna forma se expresa, ¿ya? Entonces, bueno, vemos que esta experiencia entonces del pasar por la muerte de un ser querido es algo que no pasa desapercibido en nuestra vida. Y hemos hablado un poquito de los efectos del duelo, que es como lo más fácil, lo que más brota a la hora de tocar este tema, pero no hemos dado una definición de duelo. Puede haber muchas definiciones, pero a mí me gusta tomar esta del padre Mateo también, que me parece muy completa, ¿no? La voy a leer y después la voy a explicar un poquito. Dice, el duelo es el estado, vivencia, actividad, actitud, proceso y resultado ante la reacción espontánea y natural que en una persona provoca el sufrimiento producido por pérdidas y privaciones que pueden ser múltiples. Vamos lentito. Entonces, hay un fenómeno, hay algo que ocurre, alguien muere. Hay una experiencia de pérdida, de privación. Alguien que antes estaba, ahora no está y no va a estar más. Eso tal vez es una de las cosas más complejas, ¿no es cierto?, de trabajar al momento de acompañar el duelo. Que esta realidad es una realidad eh, irreversible, ¿no? Algo que no va a mejorar. Esta persona que murió ya no va a volver a vivir, por lo menos como nosotros lo tenemos pensado. Nosotros creemos en la resurrección, tenemos la esperanza en la vida eterna, tenemos la esperanza de que nos volveremos a encontrar con nuestros seres queridos de una forma distinta, de una forma glorificada, pero eso es el aporte de la fe. Cuando nosotros vamos al evento puro y duro, con esta persona que antes de partíamos, con quien antes compartíamos, ya no vamos a compartir más. Entonces aparece esta realidad que me genera, como dice aquí la definición, una reacción espontánea y natural. Algo me pasa a mí inmediatamente sin que yo lo piense, no estamos al nivel de la esfera racional, sino al nivel de la esfera emocional,
algo me pasa con esta pérdida. Y pueden ser, como decía hace un rato atrás, muchas cosas. Me puedo choquear, me puedo bloquear, eh, me puede dar tristeza, rabia, ira, angustia, etcétera. Entonces, se genera una reacción espontánea. Pero el duelo en sí no es eso, no es esa reacción. El duelo es, como dice aquí la definición, el proceso por el cual yo asumo, me hago cargo de esto que me pasa, no para quedarme eternamente sufriendo, sino para salir adelante de ello. Y por eso me gusta mucho esta definición, ver al duelo como un proceso, como una actitud y una actividad. Porque a veces nosotros tendemos naturalmente a pensar en el duelo como un estado, la primera palabra. Y es así. En un momento estamos en duelo, ¿no? Estoy de duelo, puede decir, estoy de luto. Sí, es cierto. Pero nosotros, queridos hermanos, no estamos llamados ni hechos para quedarnos en el luto, para quedarnos en el duelo. Nosotros estamos, que nos quedamos aquí en esta vida, que seguimos en esta vida hasta cuando el Señor disponga, estamos llamados a avanzar, a seguir adelante. Y por eso, a ver el duelo no solo como un estado, sino verlo como un proceso, un camino que tiene un punto de inicio, que es como me encuentro yo al momento de que muere mi ser querido, y tiene un punto B, un punto final, un punto al cual yo llego después de hacerme cargo de lo que siento, de lo que padezco, de lo que paso, y me pregunto, yo con esto, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo quiero vivir ahora que ya no está más mi mamá, que ya no está más mi marido, que ya no está más mi hijo? Entonces, por eso ahí aparece esta palabra de la actitud. Yo tomo una actitud frente a mi proceso de duelo y por eso el proceso de duelo es un proceso activo. Es un proceso donde yo tomo las riendas de mi vida y me digo, ya, está bien, hay que sufrir, hay que padecer, hay que pasar por esto. Pero una vez que ya he llorado todo lo que he tenido que llorar, he gritado todo lo que tenía que gritar, he dicho todo lo que tenía que decir, hay un momento en el cual yo me pregunto, no puedo quedarme aquí todo el tiempo. Aristóteles incluso decía que el hombre no estaba hecho para quedarse en la tristeza por mucho tiempo. Y esta verdad de este célebre filósofo griego es bastante certero y bastante cierto. No estamos hechos para vivir constantemente en la tristeza porque nos hace mal. Por eso, hacer un proceso de duelo es una realidad que ayuda justamente a seguir adelante. Estoy recibiendo una llamada urgente del hospital. Si me dan 30 segunditos, y contesto y vuelvo con ustedes. Bien, muchas gracias. Hasta el momento, queridos hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna intervención, algún comentario? A ver, ¿hay algo en el chat? ¿Puedo hacer una No. consulta? ¿Se escucha? Y adelante, Ignacio, por favor. Hola, buenas noches, padre. Eh, a ver, la consulta entonces es sobre, finalmente, el proceso para salir adelante, no es el dolor o la instancia misma de la pérdida, sino que es el duelo, en definitiva, todo lo que ayuda a la persona a salir adelante. ¿Eso?
a grandes rasgos. Efectivamente, yo diría que es eso que acabas de definir y lo otro también. O sea, toda esta reacción espontánea, todo esto que tú mencionas, ¿no es cierto?, de la tristeza, el sufrimiento que nos genera la muerte de un ser querido, también es el duelo. Pero a lo que yo les quiero llevar es que no es solo eso, sino también estar en duelo es sufrir todo aquello que me genera la pérdida o la muerte de un ser querido, pero también es el proceso por el cual yo reconozco ese dolor y lo empiezo a trabajar. Por eso también estar en duelo es una actividad, es algo que yo hago con mis emociones y también algo que yo hago con lo que me pasa en las otras cinco dimensiones, no solamente en lo emocional. ¿Qué hago yo con mi vida espiritual? ¿La fortalezco o se deteriora o la desecho como algo que no importa? ¿Qué hago yo con mi vida física? ¿Qué hago yo con mi vida social? ¿Qué hago yo con mi vida valórica, etcétera? Eso. Gracias, Ignacio. Gracias. Continuamos. Bueno, esto también ya lo he comentado, ¿no es cierto?, de que el efecto del duelo es multidimensional. Pero interesante cómo esta psicóloga española también lo describe. Voy a leerlo rápidamente y lo comento. Dice, el duelo es la pérdida de la relación, la pérdida del contacto con el otro, que rompe el contacto con uno mismo. Es una experiencia de fragmentación de la identidad producida por un vínculo afectivo, una vivencia multidimensional que afecta no solo a nuestro cuerpo físico y a nuestras emociones, sino también a nuestras relaciones con los demás y con nosotros mismos, a nuestras cogniciones, ciencias, presuposiciones y a nuestro mundo interno existencial o espiritual. ¿Qué es lo que me interesa de esta definición? No sé si lo logran captar, pero si no, se los comento ahora. Alguien en el chat ponía algo muy interesante, que es lo voy a leer, a ver dónde estaba. Aquí Luis Eliana dice, lo que más duele es el que nunca más veremos al ser querido. Ya, efectivamente, esa es una de las realidades que más toca acompañar en el duelo, ¿no? Esta realidad de lo irreversible de la muerte. Pero hay que ver, y también yo se lo hago ver a las personas que he acompañado o que estamos acompañando en la pastoral del duelo, es que en definitiva, el que está padeciendo por eh, la muerte del ser querido no es el ser querido ya está en Dios, ya está descansando, ya está en otra realidad totalmente distinta a esta realidad material. El que está padeciendo el duelo y el que tiene que hacer el proceso somos nosotros, los que nos quedamos aquí en la tierra. Y ustedes pueden decir, pero pucha padre, usted descubrió, descubrió América, acabo de descubrir América, ¿usted cómo se le ocurre decir eso? Pero mira, a veces las cosas parecen de perogrullo o parecen obvias, pero no son tan obvias. Porque, ¿y sabes dónde se nota? Se nota en cómo nosotros miramos a una persona que está en duelo. ¿Cuántas veces no hemos dicho o no hemos estado en la tentación de decir como, oye, ya, pues ya lleváis como 6 meses llorando por la muerte de tu marido y todavía que no querí repartir la ropa, que no querí ordenar la pieza, que no querí salir a tomar un té con tu amiga porque estés de duelo? Ya, pues supéralo, ¿no? Entonces, o como que uno ahí es incapaz de reconocer de que esa persona que está ahí tal vez sigue sufriendo, sigue padeciendo la experiencia del duelo por ella misma, porque es ella la que está, la que tiene que reconocer lo que le pasa y ella la que tiene que preguntarse y resolver la pregunta de, bueno, ¿y qué hago yo con mi vida ahora? Como dice la definición que acabo de leer, o perdón, o el fragmento que acabo de leer. En el duelo no solamente se rompe la relación con la persona que se murió, sino también a veces se rompe o se quiebra la relación con uno mismo, especialmente cuando ha habido una experiencia relacional muy estrecha, como por ejemplo la de los cónyuges. A veces la relación con la pareja es tan estrecha que efectivamente, como a veces se escribe románticamente, cuando muere la otra persona también muere parte de uno. O si te das cuenta, si se muere mi esposo o mi esposa, mi esposo o mi esposa, yo ya dejo de ser esposa, paso a ser viudo.
paso a ser viuda, cambia incluso socialmente mi condición. Si hay un estilo de vida, una etapa de vida que cambia. Entonces, el, es reconocer de que esto no solamente quiebra la relación con la persona que se murió, sino también me lleva a replantearme muchas cosas conmigo mismo y también con los demás. Como decía antes, está este aspecto social que no podemos desconocer. Cómo yo me relaciono con mis hijos, cómo yo me relaciono con mis amigos, con mis seres queridos. Toda la vida se replantea cuando estamos tomando el duelo en serio y es un duelo también, un duelo significativo, ¿no? O sea, distinto al duelo por un marido o por un hijo que un duelo por un primo segundo que tal vez vi alguna vez en la vida, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece interesante de esta definición. Primero, porque nos recuerda de que el duelo no solamente afecta a la parte emocional, sino también es multidimensional y que no solamente sufrir porque la otra persona falleció o porque perdí a una persona muy querida, sino también a veces es un duelo por mí mismo, un duelo por mi misma eh, situación. ¿Quién soy yo ahora que falleció mi marido? ¿Quién soy yo ahora que falleció mi esposa? ¿Quién soy yo ahora que falleció después que falleció mi hijo, mi hija? Entonces, el duelo tiene esa profundidad también. Bueno, esto ya lo revisa. Ahora, hay una pregunta muy interesante que también a veces aparece dentro del acompañamiento tanto del duelo como en otras situaciones de crisis en la vida, y es esta de que el tiempo lo cura todo. Y bueno, abro la pregunta a ustedes, a ver si alguno quiere participar. ¿Ustedes están de acuerdo con esta frase? ¿El tiempo realmente lo cura todo? ¿O cuál será el rol del tiempo ante situaciones como la del duelo o las situaciones de sufrimiento en general? Abro la palabra para el que quiera comentar, El nos tiempo ayuda. pienso que no lo cura. Lo que sí puede pasar es que con el tiempo y lo que yo realice, lo que yo haga en ese proceso que dice la definición, eso sí que me puede ayudar a que me cure el dolor del duelo. Exactamente. Muchas gracias, don Hernán. Qué gusto volver a verlos. Me recuerdo de otras experiencias. Muy bien. Igualmente, padre. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere Yo comentar, quiere pre- agregar o está en desacuerdo? No sé. Mi pregunta era como un poco al revés de lo que dijo Hernán, porque me ha tocado ver gente que como que enamora del duelo, por decirlo así, ¿no? Ya, Que vive ya. mucho tiempo duelando y tú hablas con ellos y parece que esa persona murió ayer cuando han pasado 10 años, no sé, te estoy diciendo casos medio extremos, ¿no? Sí, Entonces pienso que lo que vos preguntabas, ¿el tiempo lo cura todo? No creo que lo cure, pero sí me parece que nos ayuda a victimizarnos un poco en el dolor. O sea, no sé, capaz soy muy dura en la apreciación, ¿no? Pero el estar pensando, y algunas veces he visto la gente que añora, 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 y hasta yo diría que cae un poco en el mito de la persona, ¿no? Que era tan perfecto, que era tan bueno, que era esto, que era aquello, ¿no? Entonces, mi pregunta en base, concreto es, ¿esto pasa? O sea, ¿es real que nos enamoramos un poco del dolor de estar ahí? Porque socialmente también este dolor conlleva una cosa de que todo, al principio todos te apañan, pero después ya la gente se lo olvida. Y, claro. ujú. Super, Verónica, muchas gracias por tu pregunta. Ya la voy a abordar. Me parece muy interesante. Yo creo que uno aprende a vivir con ese dolor, Ya, porque a pesar de que de lo triste que uno puede estar eh, la, la, vida misma uno lo obliga a seguir viviendo.
con ese dolor, llevándolo a cuesta. No, el Ah, tiempo no lo cura, simplemente aprendimos a vivir con él. muy bien, muchas gracias, Ana. Eh, ¿me, me escuchó? Le escucho, Emilio, adelante. Ya. Eh, yo pienso que igual depende mucho del vínculo, del Ya. vínculo en esto del tiempo, porque, digamos, por el orden cronológico de la vida, a lo mejor se te fue tu abuelo, tu abuela, ¿cierto? Se fueron yendo el papá, se produce la pena, pero hay una conformidad porque uno tiene cronológicamente como la vida armada, pero cuando ocurre la pérdida de un hijo, por ejemplo, eh, me pasa a mí, digamos, tengo ya 3 años que partió mi hijo, eh, Mm, pero el tiempo no ha borrado este dolor que siento. De hecho, hace poquito murió el hijo de unos amigos, unos amigos también, un joven de 29 años, y como que reviví nuevamente el duelo con mi hijo, volví ya. a llorar, pero me sacudo y tengo que seguir adelante. Tengo 2 hijos más, tengo 8 nietos y la vida sigue. Y como lo comenté ahí por el chat también, de que eh, uno cuando no le ocurren estas cosas en forma directa, es fácil hablar de esperanza, ¿cierto? Pero cuando le ocurre en forma directa, cuesta. Gracias a Dios he podido consolidar mi fe y seguir adelante con nuestra vida, con mi esposa, ¿cierto? Y con el resto que nos queda de nuestro grupo familiar, que nos necesitan. Entonces, pero como eh, tengo Ya la le dije, certeza de que puede ser así, que sea el vínculo el que hace que como que el tiempo lo curó, pero Ya. a mí no se me cura todavía el dolor. Bien, muchas gracias, Emilio. Muy, muy cierto, muchas de las cosas que dicen. no ¿Alguna le dije última intervención? que uno aprenda a vivir con él. Sí, pues, porque pues toca o no, es una ¿Aló? cosa. ¿Sí? ¿Alguna última intervención? ¿No? A ver si sale alguna cosita aquí en el chat. A ver, sí, Sí. efectivamente han puesto varias cosas. A ver, retraso no. eh, ¿Existe un tiempo prudente para que el duelo sea sano y no se vuelva patológico? Interesante pregunta, también la vamos a contestar. Déjame anotarlo aquí. ¿Cuánto tiempo? Ya, de ahí la vamos a contestar. Eh, dice el mismo Emilio que habló recién, los que hemos sufrido pérdidas Duelo, dolorosas, como la partida de un hijo, debe tener una fe muy sólida para seguir hablando de esperanza. Le tocó directo en el año 2023. Doy gracias a Dios por seguir amándolo con la misma fuerza. Después Luceliana dice, el tiempo de duelo tiene un principio cuando el ser querido fallece, pero depende de cada persona. Para allá voy, es muy cierto eso. Se aprende a vivir, el tiempo calma, pero no cura. Muy bien, yo también estoy de acuerdo con eso. El tiempo no cura, pero apacigua, de acuerdo. ¿Qué más? Yana Caballero, buenas noches, padre. El tiempo me hace acostumbrarme al dolor, porque el dolor no pasa, y eso no significa que aún estoy en duelo, o puede que sí. Ya. Eh, Cuidé a mi mamá durante 9 años, falleció en septiembre y estoy reconfigurando de a poco. Muy bien, Carolina, ánimo con ese proceso. Y al final, Celinda también menciona que el dolor con el tiempo atenúa la pérdida. Bien, han apuntado bastante bien a muchas cosas. Lo primero que hay que decir es que no es una pregunta fácil de contestar, porque como alguien mencionó ahí, todas las vidas son distintas y las realidades de cómo nosotros enfrentamos el sufrimiento son siempre diferentes. Yo siempre digo a las personas que acompaño o los grupos en que he estado que hay duelos como hay personas. Cada uno vive o enfrenta la muerte de una forma distinta, porque vuelve a conjugarse todo esto que hemos hablado de las 6 dimensiones, mi forma de concebir la muerte, mis valores, mis experiencias de vida, eh, lo que yo pienso, etcétera. Todo se conjuga para que yo tenga ante el dolor y la muerte una actitud, una respuesta. Aparezca este cúmulo de emociones que genera enfrentarse a la muerte de un ser querido. Entonces,
siempre va a haber una forma distinta. Hay algunas cosas comunes que nos permiten trabajar, si no, no se podría. Pero siempre no podemos perder de vista la particularidad de la persona, ¿ya? También, como decía muy bien Emilio, depende mucho del vínculo, distinto la muerte de un hijo, la muerte del cónyuge, la muerte de una persona conocida, ¿no? Pero tratando de responder la pregunta ahora, ¿el tiempo todo lo cura? Aquí yo creo que ustedes han apuntado súper bien, de que el tiempo de por sí o solamente por su mero paso no cura nada. Lo que cura, como decía don Hernán al principio, es lo que uno hace en el tiempo, lo que uno activamente realiza con este dolor, ¿no? De modo que yo, como decía alguien por ahí, siento este llamado de la vida que me empuja a seguir adelante, ¿no es cierto? Por ahí alguien decía, tengo más hijos, tengo más nietos, entonces no me puedo quedar aquí eternamente sumergido en el dolor. Tengo que buscar cómo seguir adelante. Pero también, y aquí tomo la pregunta que me hacía Verónica respecto de qué pasa con estas personas que se enamoran del dolor o como que da la impresión de que no quieren salir adelante. Y eso también es algo que ocurre, ¿no? Y nuevamente aquí vuelvo a retomar esta idea de que depende mucho de cómo nosotros enfrentemos el dolor o nuestras características particulares o de personalidad. Porque si hay personas que a veces se quedan, no sé si enamorados, pero sí se quedan anclados en la postura de la víctima o del doliente por muchos motivos, conscientes o inconscientes, porque efectivamente, como alguien mencionaba, cuando uno está al inicio del duelo, todo el mundo quiere consolarte, todo el mundo quiere que estés mejor, y a veces puedes concitar incluso la atención de los demás, y estás como en el centro de todo. Pero a medida que va pasando el tiempo, las personas van volviendo a su vida y tú sigues ahí en tu proceso solo, digamos. O sea, entonces, las mismas personas que estaban al principio después ya no están, a menos que tú aparezcas y vuelvas a recordarlo todo. Y si más encima si tú sientes que tienes alguna ganancia por el hecho de estar sufriendo, tú te vas a quedar ahí eternamente en el camino del sufrimiento nomás. Y uno se pregunta si esta persona realmente quiere hacer el proceso o quiere salir de aquí o no. Hay personas que me ha tocado también acompañar que a veces uno les propone hacer un camino de elaboración del duelo o entrar eh, a un grupo de ayuda mutua y me dicen, es que yo no quiero olvidar a mi ser querido. Y bueno, les adelanto al tiro que acompañar el duelo no es una invitación a que uno se olvide del ser querido o que deje de sentir dolor o que deje de sentir tristeza. Lo que uno busca con la pastoral del duelo y con el tratamiento del duelo en general es que esto no me entorpezca la vida, algo que no me impida seguir adelante, que no me impida eh, vivir una vida realizada, ¿no? Eso es lo que uno busca. Y uno lo busca desde las herramientas de la fe, cuando lo ve desde un punto de vista pastoral, desde la herramienta de la psicología o incluso de la medicina en algunos aspectos, ¿no? Pero yo siempre digo, a mí no me interesa ni busco que usted se olvide de su ser querido, porque además eso es imposible y es inhumano. Es inhumano que uno busque que usted se olvide de la persona que amó tanto o que ama tanto para dejar de sufrir. Lo importante es, como alguien mencionaba por ahí, cómo uno se hace cargo de este sufrimiento, lo resignifica y aprende a salir adelante. Y eso es algo que no ocurre pasivamente, esperando que que el tiempo lo vaya borrando, sino que es algo que ocurre activamente, cuando yo tomo las riendas de mi proceso y me pongo a trabajar. Marión quería hacer una pregunta. Adelante. ¿O quiere comentar algo? ¿No? Marión levantó la manito. Padre, ¿No? Entonces no. Ignacio, ¿usted levantó la mano? no, Sí, sí, padre. padre, Ahora sí, no estaba silenciada, pero que hable la otra persona Ah, nomás primero. Eh, ya, a ver. pero Entonces, Ignacio, usted primero, después Marión. ya, que, bueno, yo no soy ni profesional de la salud ni nada, pero me pasé un rollo porque eh, estoy entendiendo que el duelo en el fondo es como un proceso súper egoísta y no se entiende egoísta como algo inmoral, como
no quiero compartir un trozo de un quequito, no sé, no, sino que como algo totalmente centrado en el dolor del que perdió algo o a alguien Ya. y, y a lo mejor está, cuando uno se encierra demasiado en sí mismo, puede caer como en estas patologías. No sé si estoy a lo Ya. mejor yendo bien o mal, o sea, cuando el duelo no es acompañado, tal vez puede ocurrir esos ensimismamientos tan grandes que mi vida no se vuelve funcional, eh, y solamente me estoy mirando el ombligo. Entonces, claro, puede ser algo como muy terrible en la persona si no logra resolver ese tiempo prudente para un poco salir de sí mismo. No sé si estoy apuntando bien o no. No, yo creo que está apuntando bastante bien. Y bueno, efectivamente, por favor, si alguien, también me uno a lo que está mencionando, no veamos esto del egoísmo que dice Ignacio como algo moralmente malo. Me parece muy buena tu puntualización, sino que en el fondo que es un proceso muy centrado en nosotros mismos y justamente a eso iba orientado mi comentario anterior respecto de este fragmento de Payás Pudar, que hace referencia a que el duelo es un proceso muy personal y que efectivamente está el riesgo de que nos ensimisme demasiado y que nos encierre demasiado nosotros mismos. Por eso la pastoral del duelo es un proceso que, al contrario, quiere sacarnos del ensimismamiento y, por ejemplo, coloca estos dispositivos como la ayuda mutua grupal. O sea, salir de nosotros mismos y escuchar a un otro que, mira, está también pasando por un proceso de duelo y, mira, le está pasando algo parecido a lo que me pasa a mí, o le está pasando algo más, algo distinto, algo más fuerte, algo más débil. Yo siempre digo que los duelos no se comparan. No es como que, no, en realidad yo estoy sufriendo poquito en comparación con usted, o usted no está sufriendo nada en comparación con lo que sufro yo. Aquí no es la lucha o la competencia de quién sufre más, quién sufre menos. Eh, pero sí, una de las estrategias importantes para abordar a veces el acompañamiento del duelo es hacerlo desde el punto de vista grupal o comunitario, porque nos ayuda a salir de este ensimismamiento y darme cuenta de que suena como una perogrullada, pero no soy la única persona que sufre en el mundo. Hay otras personas que también están sufriendo tanto o más o menos que yo, pero están sufriendo. Entonces, nos acompañamos solidariamente en esta etapa con la mirada y con la esperanza de que, especialmente para el cristiano, esta muerte o este sufrimiento no tiene la última palabra. Entonces, sí, efectivamente, como tú has estado captando bien, Ignacio, es un proceso muy centrado en la persona, el duelo. Entonces, para vivirlo es importante salir de ese ensimismamiento y compartirlo a menos con un segundo, con un acompañante espiritual, con un religioso, una religiosa, con un psicólogo, con el que sea. Entonces, para hacer el proceso, sí, alguna persona muy autodidacta puede leer libros de autoayuda y todo y salir adelante sola. También ocurre eso, pero es mucho más fácil, es mucho más humano cuando la vivimos saliendo de nosotros mismos y compartiéndolo con un otro. Ajá. Marión, ¿qué es lo que quería decir usted? Buenas noches, ahora sí me escucho. Sí, ahora te escuchamos. Ya, buenas noches a todos. Mira, dentro de la experiencia que tuvimos el año pasado con las 4 personas que colaboramos en la pastoral de duelo, sacamos 2 grupos adelante. Yo puedo observar 2 cosas, ya, colgándome de lo que usted dice, que cada uno vive su duelo de diferente forma. Mi apreciación es de que tal vez no es la palabra indicada lo que voy a decir, pero tal vez somos que nos ayuda a superar el duelo muchas veces. Lo digo como doliente y lo digo como apoyo a dolientes. Es Ya, un poco la ignorancia espiritual que tienen las personas y que yo lo puedo observar en el grupo. Y tal vez la palabra no es ignorancia, pero tal vez la poca fe, tal vez la ignorancia que tiene una persona cuando muere alguien, de sentir de que la persona, son 2 puntos, sentir uno que la persona desapareció, la persona dejó de existir y porque no está en este plano terrenal, no está. Se fue y no la voy a ver eso. más y no voy a saber nada más. Entonces, eso, esa ignorancia espiritual que tenemos o esa poca fe que tenemos de que esa persona nos vamos a volver a reencontrar, que está en nuestro plano y que nos acompaña siempre y que está siempre a nuestro lado,
y nos apoya y a veces nos dan hasta señales. Eso hace que la gente tal vez tome el duelo con tanto dolor porque cree que la perdió y nunca más la va a tener. Y eso hablaba mucho del apoyo que nosotros teníamos de Regulo y Silvia, que ellos apoyan, nosotros apoyamos con Patricia desde la vivencia, desde la experiencia del duelo, pero ellos apoyaban desde la fe y ellos siempre nos decían a nosotros, o sea, hay que tener claro de que uno no pierde, la persona no desaparece, o sea, tal vez desaparece de tu vista, pero la persona está en otro plano y siempre va a estar contigo. Y Eso. eso hace que la persona atenúe su dolor de la pérdida en este plano, digamos. Yo creo que va por ahí, de la poca fe que tiene uno de saber de que a su ser querido lo va a volver a ver en alguna otra dimensión, en otro plano, en lo que sea. Tal vez es muy espiritual lo que estoy diciendo y hay gente muy terrenal que le cuesta entender esto, ¿ya? Pero eso de sentir de que no lo voy a volver a ver, yo creo que cuesta mucho para que la persona lo supere. Y cuando sí, sí, ellos siempre están, y ellos siempre nos están acompañando en diferentes cosas. Siempre van a estar a nuestro lado. Y otra Ok. cosa también que yo he podido percibir, de que a la gente le cuesta superar el duelo tal vez por cosas que no atañen con la vivencia sí de la persona, con el contacto y la relación que tuvieron con la persona en vida, sino que con lo que no hicieron con la persona cuando estaba viva. Y eso yo he Ajá. notado en varias personas que los hace no superar el duelo, porque como que quedaron con cosas pendientes por decir, pendientes por hacer y dependientes de cosas por demostrar. Y yo creo que a veces la gente le cuesta superar el duelo por eso, más que por Ujú. el dolor mismo de la pérdida, sino que decir, pucha, ¿por qué no le dije esto? ¿Por qué? Y eso se va transformando en dolor. Y yo creo que es eso, la ignorancia de fe que tenemos, de lo que pensamos que no nos vamos a volver a ver, y otra, las cosas que no le dijimos o no hicimos con esa persona o no le demostramos. Yo creo que esos dos puntos son los que la gente que se queda más pega en el duelo es por eso. Pienso, es mi punto de vista, pero lo que más vi. Súper, muchas gracias por compartirnos tu experiencia y sí, es muy cierto las dos cosas que tú mencionas, yo también estoy de acuerdo. Respecto de lo primero, eh, es muy distinto vivir el duelo desde la mirada cristiana que tiene esta certeza, ¿no es cierto?, de que nuestros seres queridos siguen viviendo en Dios, ¿no es cierto?, y están abiertos a la resurrección por la victoria de Jesucristo, de que nos vamos a volver a reencontrar en un momento, ¿no es cierto?, más adelante a la persona que lamentablemente no cree nada de esto y se deja llevar por el nihilismo y claro, termina la muerte y la muerte aniquila todo y claro que esa persona eh, no es imposible, no es imposible, pero sí es más difícil que se reconcilie con la idea de la muerte o la idea del duelo. Y lo segundo que menciona también es muy cierto, ¿no? A veces y aquí volvemos un poquito a lo que puntualizaba Ignacio, es un proceso personal que tiene que ser la persona, es la persona que no se perdona, la persona que siente culpa porque hay un proceso que no, alguna reconciliación que quedó pendiente, o también, no sé si ustedes han tenido la experiencia de acompañar el duelo de una persona que justo el día en que murió tal persona habían peleado y se murieron la persona se murió peleada con el que está haciendo el duelo. Y la persona se siente re mal, por lo menos lo que me ha tocado acompañar a mí, ¿no es cierto? Se siente culpable de que, pucha, no se fue, no se murió en paz, y que habrá, que habrá pensado de mí, cómo habré quedado en el corazón de él. Un montón de preguntas que uno se hace y que tal vez uno nunca va a tener la respuesta, ¿no? Entonces, claro, a veces el proceso del duelo no solamente el luchar con la añoranza, que es lo más frecuente, el echar de menos, el tener que reconfigurar la vida, considerando la ausencia física de la persona, sino también a veces uno tiene que trabajar y luchar con la culpa, con la rabia, con otros procesos también personales que se generan a partir de la muerte del ser querido. Así que eso. Por eso también en nuestro programa de acompañamiento al duelo, en el que hemos presentado las experiencias anteriores o actividades anteriores, si ustedes se dan cuenta, no abordamos todo, pero sí abordamos las emociones más importantes. La añoranza, la aceptación, la culpa, la importancia del perdón, que es tan curativo y que es tan sanador cuando es bien elaborado, bien asumido, etcétera, ¿no? Bien, vamos a continuar Padre, avanzando. padre, padre, Sí, José, la última intervención, dígame. mire, yo estaba escuchando atentamente, claro, uno supera esto
con la fe. La fe lo ¿Ya? ayuda mucho en el sentido de, ahora, físicamente uno ya no ve a la persona, pero sí tiene la plena confianza que ese ser querido está en las manos del Señor. Y en mejores manos no va a Ajá. estar. Entonces, Ah, eso es lo que a uno en la fe lo conforta y lo ayuda a superar todo el dolor, porque, bueno, lo pone en las manos del Señor y sabiendo que ahí está en, en el mejor lugar. Y uno vive la vida tiene que continuar, pero continuar y no olvidar a la persona, siempre tenerla cerca, presente en la mente, en la oración, sobre todo en la oración. Y ahí sí uno sale adelante, padre. Eso es lo que quería decir. ok. Muchas gracias, José. Efectivamente. Ese es uno de los grandes aportes de la fe nuestra en la evaluación la elaboración de procesos como este. Ah, muchas gracias. Bien, continuamos entonces con nuestro tema. Eh, y bien, vemos que el tiempo dentro del proceso del duelo es una variable más, pero hay muchas cosas que pueden ocurrir y bueno, hay muchas otras variables que inciden, ¿no? La personalidad que tenemos, las experiencias de vida que hemos tenido con esa persona que falleció, el grado del vínculo. También, bueno, por ahí mencionan lo esperable o lo no esperable de la muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, uno por lógica tiende a pensar que primero van a fallecer los abuelos, después los padres, después los hijos, después los nietos. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando muere un nieto? Cuando muere un hijo, cuando ocurre como una muerte, entre comillas, antinatural, algo que no debiera ocurrir. Entonces, esos son procesos que a veces cuesta más elaborar que otros. Y aquí en la diapositiva tengo una esquematización clásica de las famosas etapas del proceso de duelo, que ya por ahí por los años 60 hizo popular la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Seguramente pueden haber escuchado de ella porque es una de las primeras sistematizaciones del proceso del duelo y una de las etapificaciones más clásicas, ¿no? Que dice que al momento de elaborar el duelo o elaborar una pérdida, hay distintas fases o etapas, ¿no? Y se decía que al principio había una etapa de negación, ¿no es cierto? Después una ira, como una rebeldía contra la realidad, después una negociación, una depresión, que es lo más clásico, la tristeza, la aversión, hasta que llega al final a una aceptación. Si bien es una buena primera sistematización del proceso del duelo, luego con el paso del tiempo se ha ido viendo de que sí, efectivamente todas estas cosas pueden ocurrir, pero no necesariamente el duelo es matemática. ¿Ah? Como hemos dicho ya, hay duelos como hay personas y si bien hay personas que pasan por estas cinco eh, emociones o etapas de Kubler-Ross, hay personas que a veces no sienten ira nunca o no niegan nunca, o a veces incluso personas que, como mencionaba hace un rato atrás, Verónica, que nunca salen del proceso o se quedan como estancados o nunca llegan a la aceptación. O también a veces ocurre, y esto es más real, que no es como un proceso lineal de primero niego, después tengo ira, después negocio, después tengo depresión y acepto, sino que a veces podemos pasar de la negación a la negociación, después pasar a la ira, no es un proceso lineal, incluso a veces puede haber incluso retrocesos en el proceso, lo que el padre Mateo Bautista llama las puñaladas del duelo. A veces una persona anda re bien en el proceso, ya va tomando las cosas con más aceptación, con más serenidad, y de repente, no sé, se acerca el Día de la Madre y como que se recrudece el dolor, o lo que le pasó a Emilio, ¿no es cierto?, que perdió su hijo y ahora acompañó el proceso de otra persona que perdió un hijo y como que volvió a revivir todo lo que había pasado. Eso es muy natural que ocurra, ¿no? Porque tenemos memoria emocional y es un proceso que, especialmente cuando eh, ha habido una involucración emocional muy profunda, muy intensa, que no se sale de él tan fácilmente. Y por eso ahora retomo la pregunta que me hicieron por ahí respecto de los tiempos. ¿Cuánto tiempo uno puede esperar o puede darle al duelo para considerarlo normal y cuándo empieza a considerarse patológico? Hace años atrás, yo diría como hace unos 20 años atrás, cuando estudié psiquiatría por primera vez, había incluso algunos autores que decían el duelo normal dura 6 meses.
Y si la persona después de 6 meses sigue teniendo tristeza, sigue sintiéndose mal por la muerte del ser querido, etcétera, entonces pasamos al duelo patológico. Bueno, ahora hemos visto que la cosa no es tan, nuevamente, no es tan matemática como se podría haber dicho en algún momento, y no es como que ya lleva más de 6 meses de duelo y el día 6 meses más uno ya está ahí patológico. No, lo que es realmente patológico en un duelo es si lo que me pasa, las reacciones que suscita en mí el proceso del duelo, me está impidiendo tener una vida normal o eh, una vida sana, porque en el fondo yo puedo tener tristeza, puedo sentir angustia, puedo sentir diversas emociones, pero por ejemplo yo puedo seguir yendo a trabajar, puedo seguir siendo productivo en mi trabajo, o esto no está alterando las relaciones en mi vida familiar, o no me está quitando el placer por vivir, no me está quitando los hobbies o cosas que antes me causaban placer, ahora no me causan placer. Cuando uno nota que el proceso del duelo o las emociones que me despierta el duelo están interfiriendo demasiado en mi vida cotidiana, ahí podemos estar hablando de un proceso de duelo patológico. Entonces, no es tanto el tiempo en lo que hay que fijarse, sino en lo que hay que fijarse es en la intensidad y en cuánto afecta la funcionalidad de mi vida lo que estoy viviendo como proceso de duelo. Entonces ahí respondo a la persona que me preguntó por los tiempos. Actualmente la definición o la diferencia entre duelo normal y patológico no es tanto el tiempo, sino cuánto está afectando mi vida esto. Porque también, por ejemplo, a mí me tocó acompañar una vez una persona que hace 20 años había muerto su marido por un accidente laboral, ¿no? Un accidente de su trabajo. Y llegó a un grupo Resurrección y contó su historia y llamó la atención porque, claro, después de 20 años se animó a hacer un proceso como de mirar a los ojos su herida, mirar a los ojos su proceso y decir, ya, ¿qué hago yo con esto? Y yo siempre me voy a acordar de cuando estábamos terminando ya el taller, y una de las expresiones que dijo es, qué pena no haber conocido este taller 20 años atrás, porque mi vida habría sido tan distinta. Porque en el fondo, en estos 20 años, ella seguía trabajando, seguía llevando su vida familiar, o sea, aparentemente no interfirió tanto en su vida, o esa es la impresión que daba, no interfirió tanto en su vida la situación del duelo, pero sí pudo haber sido mucho mejor o pudo haber disfrutado más la vida como ella hubiera querido si le hubiera puesto más atención a su proceso antes. Siempre me voy a acordar de eso. ¿Cuánto bien me habría hecho haber conocido este taller 20 años atrás? ¿No? Entonces, claro, ahí uno se puede preguntar, ¿esta señora con un duelo de 20 años habrá tenido un duelo patológico? No sé, porque seguía trabajando, seguía llevando su vida familiar, seguía celebrando la Navidad, seguía celebrando, haciendo una vida aparentemente normal, pero aún así, dentro de esta vida aparentemente normal, estaba por debajo el tono de este dolor por la muerte de su marido que nunca se había logrado resolver. Ahora, ¿se habrá resuelto totalmente el proceso de esta persona? Sinceramente, solamente ella lo sabe, pero terminó tan agradecida después del proceso de acompañamiento en el taller que yo creo que tal vez, no sé si habrá terminado maravillosamente, pero de que mejoró, mejoró. Y además me adhiero a algo que han dicho algunos de ustedes, tanto en el chat como también en los comentarios a viva voz, de que en realidad uno siempre queda con algo, especialmente con duelos o con muertes muy intensas, ¿no? Por ejemplo, la muerte de un hijo, yo siento que un padre nunca, nunca lo supera un 100%, porque tiene unas connotaciones tan particulares y tan fuertes la muerte de un hijo, ¿no? Una muerte antinatural, algo que no, entre comillas, no debiera ocurrir. Los hijos tienen que morir antes que perdón, los padres tienen que morir antes que los hijos, no al revés. ¿No? Entonces, ya de por sí la muerte de un ser querido es fuerte, perdón, de un hijo es fuerte por eso, ¿no? También, me imagino, si hubiera sido por algún accidente, alguna cosa más dramática, le agrega más dificultad, ¿no? Pero entonces, siempre queda algo, sí que puede quedar un cierto dolor o pasa la época de la Navidad y reaflora la tristeza o aparece el cumpleaños, algún aniversario importante
o no sé, pues pasamos por la universidad donde estudiaba y me genera algo en el corazón, eso siempre va a ocurrir. Pero lo importante es que eso que ocurra, esa emoción que se despierta, no entorpezca y no estanque mi vida, no me impida seguir disfrutando de la vida que se me ha conseguido continuar viviendo y me permita, incluso con esta ausencia, me permita ser feliz, sentirme realizado en esta vida. ¿Ah? Bueno, aquí también hay otra clasificación de las etapas del duelo, pero eso no vamos a pasar. Vamos en estos últimos minutitos que nos quedan. Mira, el tiempo pasa volando cuando uno se divierte. Pero en estos minutitos que quedan, vamos a hablar sobre la pastoral en sí misma, ¿no? Estamos frente a esta persona en duelo, que viene a nosotros, que aparece delante de nosotros como iglesia con diversas necesidades. Nuevamente, como hay duelos, perdón, como hay personas, hay duelos. Y como hay duelos y hay personas, hay distintas necesidades. Podemos tener necesidad de percibir ternura, de que nos escuchen, de presencia, de compañía, de alguien que me dé su tiempo, de calidez humana, de iluminación, de empatía, orientación, etcétera. O sea, sentimos a veces una necesidad muy grande de sentirnos acogidos, de sentirnos contenidos. Entonces, aquí aparece el rol o la importancia de la pastoral, porque la pastoral dentro de la iglesia tiene estas características de ser una respuesta de la fe, una respuesta de la comunidad creyente a una realidad vital, que es ha muerto un ser querido. Y la fe cristiana, la fe católica, tienen una respuesta ante el dilema y ante el drama de la muerte. Entonces, eso, en definitiva, queridos hermanos, es, en términos sencillos, lo que la pastoral del duelo puede ofrecer al que sufre. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo a este dilema que ha perturbado al hombre desde que es hombre, ¿no? Y por eso también le hemos colocado, o el padre Mateo en su momento cuando lo fundó, le colocó a esta pastoral el nombre de resurrección, porque justamente desde la mirada cristiana la respuesta de Dios ante el dilema de la muerte es la resurrección. La muerte ya no tiene poder definitivo sobre los hombres, sobre los que creen y esperan en Cristo, porque Cristo ha resucitado, ha superado, ha trascendido la muerte con su resurrección y comparte esa victoria con todos los que en Él esperan, con todos los que en Él creen. ¿Ya? Entonces, en términos sencillos, la gran idea fuerza de la pastoral del duelo es esa. Nosotros acompañamos tu dolor, te acogemos, te reconocemos, te aceptamos, te permitimos que expreses tu dolor, pero no nos quedamos nosotros empantanados en el dolor, sino que salimos adelante porque Cristo ha resucitado. ¿Ya? La pastoral del duelo forma parte, desde el punto de vista orgánico, por así decirlo, de la pastoral de la salud, que es aquella acción evangelizadora de toda la iglesia que pretende promover, cuidar, defender y celebrar la vida. Entonces, si bien la pastoral del duelo tiene mucho que ver con la muerte, nosotros resignificamos y le damos un valor o un sentido a la muerte desde la vida que estamos viviendo ahora y desde la vida que esperamos todos compartir como respuesta a las promesas de Dios al hombre, ¿no? Él dice, el que crea en mí, el que espera en mí, no muere, sino que resucita, vive para siempre. Eso es lo que le ha dicho Jesús a Santa Marta en aquel pasaje de la resurrección de Lázaro. El documento de Aparecida, ¿no? Del año 2005, dice respecto a esto que la pastoral de la salud es la respuesta a los grandes interrogantes de la vida, como son, por ejemplo, el sufrimiento y la muerte, a la luz, a su vez, de la muerte y de la resurrección del Señor.
Entonces, ¿qué es la pastoral del duelo? La pastoral del duelo es una área de la pastoral de la salud, ¿no? Que trata de evangelizar no solamente la muerte, sino que la vida humana a la luz del misterio de Cristo, de este Cristo que ha muerto, ha sufrido, pero ha resucitado, ha trascendido, ha vencido la muerte con su resurrección. Y desde ahí, desde ese prisma, es que miramos nosotros la realidad de la muerte. Buscamos un sentido para la vida, buscamos un sentido en el sufrimiento, etcétera, ¿no? ¿Y qué desafíos tiene una pastoral del duelo? Múltiples, pero lo más frecuentes es combatir el tabú de la muerte. Aquí es impensable una pastoral del duelo que le tenga miedo a hablar de la muerte, ¿no? O que tenga miedo a usar ciertas palabras, ¿no? Nosotros no vemos a la muerte como un enemigo temible, sino que la vemos como un tránsito. Ya, también nos ayuda mucho aquí nuestro amigo Francisco de Asís cuando le llama incluso hermana muerte. Entonces, mira, tú que hay que tener fe en la resurrección para llamar hermana a la muerte. Alguien que la sociedad actual rehúye, niega, maquilla, esconde. Tanto así que en las redes sociales ni siquiera se puede decir la palabra muerte. No sé si esto lo suben a YouTube, capaz que no sé si YouTube me censurará el video por hablar tanto de esta cosa, ¿no? No he dicho desvivir, ¿no? A veces cuando los jóvenes o las redes sociales hablan del morir, no dicen la palabra, sino que dicen desvivir, ¿no? O camuflando, edulcorando la palabra. No, nosotros en la pastoral del duelo no tenemos miedo a hablar de la muerte, porque sabemos que no es lo definitivo. Nosotros somos discípulos del Dios de la vida y del Dios de los vivos. Dice el Señor Jesús, todos viven delante de Él, hasta nuestros hermanos que han fallecido. También estamos en una época de mucha secularización y mucha desritualización. Esto lo vivimos tristemente en forma dramática en la pandemia del COVID-19, cuando hubo un momento en que las personas que morían por COVID ni siquiera tenían derecho a funeral. Iban a una bolsa de plástico sellada, de la bolsa de plástico iban al cajón, el cajón iba al cementerio en menos de 24 horas, entonces no había tiempo para velatorio, para responso, las misas se hacían diferido, una cosa atroz, ¿no? Entonces, o también si nosotros vemos la secularización excesiva, ¿no es cierto?, donde ya eh, a la muerte se le quita todo ribete de fe. Claro que es desafiante, como ya hemos mencionado, acompañar el duelo en ausencia de la fe. ¿Cómo acompañar solamente desde la filosofía, solamente desde la antropología? No es imposible, pero es harto más complicado. A mí me tocó en algún momento acompañar o hacer un responso en un cementerio X, ¿no es cierto? Un cementerio que tenía el servicio de acompañamiento del ritual de la sepultación. Y claro, cuando se acerca el encargado, la persona encargada de dirigir como el rito de la sepultación, esta persona me decía, bueno, padre, yo ahora voy a dar como un saludo en nombre del cementerio, después voy a dar un mensajito y después le voy a dar a usted un espacio para que haga la oración que tiene que hacer. Entonces, como yo sentía que era como todo un lenguaje tan, tan frío, tan neutro, tan sin sabor, podríamos decir, ¿no? Eh, como tan genérico, ¿no? Y que, bueno, cuando llegó mi parte, yo hice lo que tenía que hacer y me demoré lo que me tenía que demorar. Y era el responso y hice referencia a la fe cristiana que tenía la persona, porque si no, no estaba ahí. Sí, la persona era católica. Pero me llamaba la atención como si esta persona no fuera católica, tendría que someterse solamente a este discurso frío y genérico del, eh, bueno, estamos aquí en la pérdida de nuestro ser querido, nos acogemos a la esperanza, al cariño, al amor y pura frases, ¿no es cierto?, genéricas, vacías, que no sé si consuelan mucho a las personas. Esa es mi humilde opinión. Pero bueno, son un intento de tratar de humanizar el momento.
Y tiene que ver también con el tercer punto, que también es desafiante, que es la pérdida de la práctica religiosa y de la visión trascendente, que no solamente es un desafío para la pastoral del duelo, sino para la pastoral católica en general, ¿no? Como seguir planteando a Jesucristo y la evangelización en un mundo que le está poniendo atención a otras cosas. Ahora, gracias a Dios, estamos viendo, especialmente desde Europa, que estamos volviendo un florecimiento o un interés por la fe. Entonces esperemos que esto se vaya fortaleciendo y las personas, la sociedad se vuelva a reencantar con Dios. Esa es nuestra tarea también como católicos y como evangelizadores. Bien. Ahora, muy en la línea del Papa Francisco, la pastoral del duelo es un ministerio de salida, como un hospital de campaña, ¿no? Y sentado en el servicio que la iglesia presta, salimos al encuentro del que sufre. Y el camino de la pastoral del duelo es ir yendo, como decía al principio de la sesión, desde un punto A un punto B, de un punto de sufrimiento a un punto donde aceptamos la realidad de la muerte y de la pérdida, donde vamos del sufrimiento a la sanación, al crecimiento, a la madurez, a aprender a vivir ya desde esta vida como resucitados y tener presentes que en definitiva, y en toda pastoral debe orientar hacia lo mismo, en definitiva no podemos olvidar ni perder de vista nuestra llamada a la santidad. Tener presente la realidad de la muerte nos ayuda a mirar nuestra propia vida. No sé si a ustedes les ha pasado cuando ha ido a un funeral de alguien, de un ser querido o de un amigo, que uno se hace la pregunta, bueno, ¿y cómo será el día que me toque a mí morir? ¿Estoy yo preparado para mi muerte? ¿Estoy yo preparado para el encuentro con el Señor? ¿Cómo estoy viviendo hoy día mi vida? Eh, si murió un papá de alguien, o un abuelo de alguien, un hijo de alguien, ¿cómo estoy yo con mis papás? ¿Cómo estoy yo con mis abuelos? ¿Cómo estoy yo con mis hijos? O sea, hay un montón de cosas que se replantean, ¿no es cierto? Cuando miramos la muerte del otro o de un otro, o a veces la propia muerte. Yo me anticipo y pienso, ¿cómo me estoy preparando yo para el encuentro con el Señor? ¿Estoy caminando en una vida, ¿no es cierto?, que se condice, que es coherente con mi vocación de ser cristiano, o me falta un poquito. ¿Ah? Y bueno, dentro de la pastoral clásica del duelo o de la muerte está lo litúrgico, ¿no es cierto?, que es lo que se lleva en todas las parroquias, todas las capillas, ¿no es cierto?, los ritos del velatorio, las exequias, el acompañamiento previo a la persona, especialmente cuando sabemos que va a fallecer, el acompañamiento durante la agonía y el fallecimiento, pero la pastoral del duelo en sí, no solamente esto, sino también involucra qué es lo que pasa después de que la persona ha muerto, perdón, ¿no? Y aquí aparece, por ejemplo, la pastoral de la escucha, que se ha implementado ya en la diócesis de Santiago y tantas otras. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer después de la muerte, cuando ya estamos en la etapa propiamente tal del duelo? Entonces podemos estar la pastoral de la escucha, el acompañamiento grupal del duelo, en grupos de mutua ayuda, etcétera, ¿no? Y hacia allá está apuntando también estos talleres o esta formación que impulsa la Vicaría de la Misericordia en cómo poder nosotros acompañarlos mejor a ustedes, personas que o están pasando un proceso de duelo o se quieren capacitar en acompañar a otros, de cómo multiplicar estas manos de la pastoral que escucha, la pastoral que acoge, que consuela y que fortalece para que todos juntos como iglesia nos acompañemos y salgamos adelante de, del sufrimiento que nos genera el paso de la muerte por nuestras familias y nuestras comunidades. Queridos amigos, hasta aquí lo que tenía preparado para hoy. Abrimos estos últimos minutitos del encuentro para preguntas, comentarios, y les vuelvo a reiterar esto que es muy importante, especialmente para la jornada del día viernes. Envíenme a este correo, capellán HPSB, sus preguntas o si ustedes quieren que yo toque algún tema particular sobre el duelo,
Eh, y así lo podemos tomar especialmente el día viernes. Entonces, voy a ver si ha habido algún comentario interesante en el chat. Padre, Sí, adelante. primero que todo agradecerle por todo lo que ha ido contando. Em, lo escuchaba yo y me hice una película, me empecé a pasar una película, yo soy voluntaria de la penitenciaría, Ya, viendo a los privados de libertad. Y ahí me voy dando cuenta de que en realidad ellos también han vivido esto de la muerte, porque hemos hablado varias veces que es un tabú, que uno les habla de la muerte y se les viene como a la memoria sus seres queridos que fallecieron cuando fue el tiempo de la pandemia y cosas así, y se culpaban. Yo no estuve con mi mamá, que mi mamá de haber sufrido, y todas esas cosas. Entonces ahora yo lo escuchaba a usted y me estaba haciendo memoria de cuando yo les conversaba sobre esto, de la muerte, y yo les decía a ellos, vamos a hablar de un tema que ustedes, yo sé que ustedes no quieren, no quieren escuchar. También yo me tocó ver un caso de un joven que él muy choro, porque no podía morirse su mamá, ni su papá, ni nadie, y justo muere su mamá primero cuando estaba en la cárcel y llegó al hospital penitencial. Y ahí me pidieron que fuera a verlo y lo tenían drogado, drogado, porque había querido matarse, cosas así. Y yo le hablaba al oído y a la semana siguiente cuando yo fui, pidió que no quería estar, que no le dieran tanta pastilla, porque quería verme. Y me dice, ¿sabes, madre? Porque uno le dice mamá, madre, sabes que yo te escuché todo lo que me dijiste al oído. Y por eso que pedí no tomar pastillas para que tú me abrazaras y me vieras que yo voy a empezar a salir de esto. Entonces, yo lo escuchaba a usted y uno se va dando cuenta de que ahí también hay dolor que ellos no pueden sacar como una persona que puede ir, no sé, a una sesión y cosas por el estilo, porque, bueno, usted mismo dijo, el hombre no llora y cosas así, y todas esas cosas se los van tragando, pero doy gracias a Dios de que yo los he podido hacer que lloren por esas penas que ellos tienen de haber perdido a alguien. Eso quería contarle, padre. ok, muchísimas gracias. Qué interesante escuchar desde un punto de vista de la pastoral penitenciaria. Qué interesante. Muchas gracias. ¿Tu nombre, perdón? Ana María, Ana María. Muchas gracias, Ana María. Disculpe. Bien, bien, bien. A ver, estoy viendo, bueno, hay muchas personas que me están agradeciendo. Muchas gracias a ustedes también por su atención, por su participación. No veo muchas más preguntas, pero, pero eso. ¿Ya? Entonces, Padre, eh, padre, sí, hola. adelante. Hola, Mané. María Inés Jara, de la parroquia San Alberto Hurtado, en Las Condes. No, quería comentar que además, impresionantemente la muerte, como se vive la muerte, puede provocar una conversión. Yo, para mí, el haber experimentado la muerte en mi familia con fe, el haber visto cómo otras familias experimentaban con fe, con dolor, pero con consuelo y esperanza, genera una evangelización potente. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, Mané. Qué bonito. A usted principalmente. Eh, A usted le resultó conmovedor eso. hola, Ah, qué hola bueno. Padre Basil, el hermano Leonardo quiere hacerle una pregunta. Ah, ya, adelante, perdón, Leonardo, por favor. Buenas noches primero a todos, muchas gracias por este espacio de encuentro y la formación, Padre Basil. Consulta, pensando un poquito más a largo plazo, quizá en el viernes o en otro momento, ¿está la posibilidad de compartir este material para también hacer una formación acá en la parroquia en la que participo y también hacer Ah, difusión sí. justamente a quienes participamos en esta pastoral social en la que se encuentra este espacio desde la parroquia? También un poco de acompañamiento, también hacer una formación a la comunidad parroquial. Sí, está bien, no hay problema. No, si todo este material, el del día y el de los días siguientes, lo entrego a la Vicaría de la Misericordia y creo que después ellos lo distribuyen, no sé cómo lo hacen. Ahí lo conversamos con Claudia. ¿Ya? Gracias. ¿Tú eres deoniano? Sí, Ah, hermano mira qué bien, Edwin. está. ¿En qué parroquia? En la de la Reina.
Sí, estoy con el padre Claudenir y el padre Rayú. Ahí estamos los tres Ah, acá. muy bien. Muy bien, pues qué gusto. Muy bien. Igual para usted. Súper. Bien. Bueno, queridos amigos, ¿les parece que lo dejemos hasta aquí por el día de hoy? Entonces, mañana nos vemos a la misma hora, a las 7 de la tarde, y vamos a tocar el tema acerca del duelo en los niños, en la edad infantil. ¿Ya? Entonces, les dejo la bendición del Señor, que tengan muy buena noche, que se acompañe Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y que tengan un buen descanso. Nos vemos mañana. Padre, Muchas Padre gracias, Padre. Basil, Gracias, Padre. Padre Ah, Basil. pero está el Padre Pablo. Hola, Padre, hola, Sí, no, hola. hola. Antes muchas que se me gracias, vayan. Padre. Sí, es que acabo de llegar de misa y quería agradecerte de todo corazón estos días preciosos de formación que tú nos vas a dar en este tema tan actual de duelo y resurrección. Así que darte las gracias y bienvenidos a todos a estos cursos con el Padre Basil, queridos hermanos de la Vicaría de la Misericordia. Muchas gracias. Gracias a la señora Eso, Claudia. gracias, Muchas Padre Pablo. gracias por todo, Padre Pablo. Gusto volver a Padre verlo. Que esté muy Basil, bien. muchas gracias. Sí. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, Padre Gracias, Basil. Padre. Fraterno abrazo, querido hermano. Buenas noches, gracias. Yes. Buenas noches, muchas gracias por todo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Buenas Padre. Muchas noches, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas gracias por todo.